Bueno, primera carta de Timoteo, capítulo 4. Capítulo 4 y versículo 6 es donde nos quedamos. Ya hablamos acerca de Timoteo, sus cualidades y la obra que debía realizar con la iglesia en cuanto a falsas doctrinas, falsos maestros, ¿verdad?, que se iban a presentar. Si se acuerdan, les estaba hablando el apóstol Pablo acerca de cosas que habían de venir, ¿verdad? En 1 Timoteo 4:1 les dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Les está hablando de cosas futuras, cosas que todavía no sucedían para este momento, ¿verdad? También les habla de otras cosas de las cuales Timoteo tenía que estar al pendiente en cuanto a carácter, en cuanto a la forma de ser, tanto de varones como de mujeres en la iglesia, que eran importantes que él las viera. Y ahora le dice aquí en el versículo 6, si esto enseñas a los hermanos, si esto enseñas a los hermanos, ¿qué? Enseñarles qué, bueno, lo que acabamos de leer en el capítulo 4, ¿verdad? Que les dice, bueno, que algunos apostarían de la fe. Eso es algo que les tenía que enseñar, que iban a venir estos tiempos donde se iba a venir una gran apostasía, ¿verdad? Una gran apostasía sobre la doctrina del Señor, porque se iba a escuchar espíritus engañadores y se iba a prestar atención a doctrinas de demonios. Esto es algo que Timoteo tenía que enseñarles a la iglesia en ese momento, ¿verdad? En ese momento era importante que se los dijera. Otra cosa que tenía que enseñarles Timoteo es que hipócritas mentirosos iban a prohibir y mandar cosas que no van de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Como prohibir casarse y mandar abstenerse de ciertos alimentos, ¿verdad? Esas son cosas que Timoteo también debía enseñar, ¿verdad? Cuando dice, si esto enseña, se está refiriendo a eso. Y otra cosa es que todo lo que Dios creó es bueno si se toma con acción de gracias, en la oración y con la palabra de Dios. No voy a ahondar mucho en esto porque este no es el tema, ¿verdad? Porque pues puede surgir la pregunta, que si entonces todo es bueno, entonces no hay nada malo siempre que lo hagamos agradeciendo a Dios. Bueno, ese es otro tema. Entonces no voy a ahondar en ese, pero cuando dice que si esto enseñas, bueno, se está refiriendo a estas cosas que acaba de decir en el capítulo 4. Si esto enseñas a los hermanos, ¿qué va a pasar? Que serás un buen ministro de Jesucristo. Y cuando menciona la palabra que en español vemos ministro, en griego se utiliza la palabra diáconos, ¿verdad? Diáconos. Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen diácono, ¿sí?, de Jesucristo. Ahora, aquí en esta parte no está utilizando la palabra diácono como la acabamos de ver en el capítulo 3, ¿verdad? Se refiere a un servicio especial, específico, que debían de hacer algunos, ¿sí?, enfocado en asuntos en especial. Aquí está utilizando la palabra diáconos no para referirse a eso, porque Timoteo no era diácono en ese sentido, sino a servir a Cristo, ¿sí? Que ellos son servidores de la iglesia, ¿sí?, de una manera para asuntos de la congregación, pero aquí él está llamando ministro de Jesucristo, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de entender la palabra ministro de esta forma, ¿sí? Cuando hablamos de ser ministros es porque somos servidores de Jesucristo, ¿no? Porque algunos hermanos tienen una página que se llama Ministros del Nuevo Pacto, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que ver con eso, con que servimos ahora nosotros en este nuevo pacto a Jesucristo, ¿no? Entonces la palabra ministro no hace referencia, nunca ha hecho referencia a un predicador, ¿sí? Nunca tiene que ver con esa, con ese
Sí, en ese sentido de que, bueno, yo aquí soy el ministro de la iglesia. No, pues es que todos ministramos, ¿verdad? Las cosas de Dios, ¿verdad? Todos tenemos ministerio para Jesucristo. Entonces, eso hay que dejarlo claro, ¿no? Que ministro aquí no se refiere a un servicio específico, sino en general a servir a Cristo. Bueno, como podemos ver también aquí nos sigue diciendo el texto de 1 Timoteo 4:6, que si somos buenos ministros de Jesucristo, para hacerlo, tendremos que estar nutridos con las palabras, ¿verdad?, de la fe y de la buena doctrina que hemos seguido, ¿verdad? Eso tenía que hacer Timoteo como predicador, como evangelista. La palabra nutrido aquí está expresando en el griego una acción continua, ¿sí? Entonces todavía quedaría mejor, en vez de decir nutrido, más bien podríamos decir que se nutre, ¿verdad? Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo que se nutre. Cuando decimos que se nutre, estamos indicando que es algo que está sucediendo en ese momento y que está sucediendo de manera continua. Así es, constantemente, ¿verdad? Constantemente, que está dedicado a eso. Entonces, la palabra en griego hace referencia a eso, no alguien que ya está nutrido, que ya terminó, ¿verdad?, que ya acabó de alimentarse de lo que se tenía que alimentar, sino alguien que está en eso, ¿verdad? El evangelista entonces debe estar constantemente preparándose, ¿verdad? No puede dejar de lado esa cuestión. Debe depositar en su mente y en su corazón las palabras de fe y de la buena doctrina, ¿verdad? Debe estar enfocado en eso. Timoteo, como evangelista, ¿verdad?, tenía que llegar a ser un buen servidor de Jesucristo de esta manera, ¿sí? No hay otra manera de poder hacerlo. Es esta la forma en que uno puede llegar a ser un buen ministro de Jesucristo. Él, en el ministerio que estaba teniendo, pero también todos los demás en la iglesia, podían llegar a hacerlo, en lo que sea que estuvieran sirviendo a Jesucristo, ¿no? Siempre haciendo esto. Las palabras de la fe, ¿verdad?, y las palabras de la buena doctrina, como las menciona aquí, no son dos cosas diferentes, ¿verdad? Hacen referencia exactamente a lo mismo, ¿verdad? Es una manera de hablar acerca del Evangelio, ¿sí?, mencionando ambas frases, ¿sí? Las palabras de fe y las palabras de buena doctrina hacen referencia a lo que Pablo llama la sana doctrina, todo en su conjunto. Y en el texto griego, para la frase "has seguido", que aparece al final, ¿verdad?, donde dice nutrido con las palabras de fe y la buena doctrina que has seguido, también esa misma palabra griega que está utilizando para, o que aquí se traduce solamente como seguido, bueno, en realidad tiene un significado de seguir algo muy de cerca, ¿sí? Si contemplamos bien la palabra en su conjunto, realmente también lleva eso implícito ahí, ¿sí? Cuando sigues algo muy de cerca, que estás ahí pegadito a algo siempre, ¿sí?, que no dejas de estar presente junto a esa cosa, ¿verdad? Cuando sigues algo fielmente o muy estrictamente, ¿sí? A eso hace referencia esa última palabra utilizada en el versículo 6. Pues claro, lo que estaban haciendo los falsos maestros era predicar palabras que no habían seguido, ¿verdad? Es contrario a lo que le está diciendo aquí, ¿sí? Palabras que conocían, sí, pero no las estaban siguiendo así pegaditos a ellas, ¿verdad? No las estaban siguiendo estrictamente, sino que se estaban permitiendo, además, añadirle otra cosa por ahí, ¿verdad? Entonces, él como evangelista, Timoteo, no tenía que apartarse de ellas, ¿verdad? Tenía que estar pegadito. Es algo que, por ejemplo, Víctor y Esther entenderán, ¿verdad?, como papás, porque eso hace uno con los niños, ¿verdad? Cuando van a hacer algo,
Está ahí, mira, bien cerquitas de ellos siempre, vigilando, pegaditos, ¿verdad? Cuidando, ¿verdad? No se apartan, no apartan su vista, ¿verdad? Y están ahí siguiéndolos, ¿verdad? Siguiéndolos en cada paso que dan, ¿verdad? En todo. Te acabo de ver un video también de mi hermana ahí con su bebé en la alberca. No lo soltaba, lo tenía bien agarrado así. Y no lo dejaba irse, estaba el niño así. No, lo agarraba. ¿Sí? Tiene que ver con eso, con que uno está presente ahí, ¿verdad? Agarrado, fijo. No deja que se vaya por acá, por allá. Ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Bueno, eso en cuanto a nosotros, a no apartarnos de Dios, ¿verdad? Pero también de la doctrina que Él nos ha dejado. No tenemos que apartarnos de esa cuestión. Entonces eso es lo que nos está diciendo en este primer versículo 6, ¿verdad? Y por eso tiene ahí el titulito que agregan algunas Biblias, un buen ministro de Jesucristo, ¿verdad? Alguien que sirve a Jesucristo, y en ese sentido, bueno, pues todos aquí estamos sirviendo a Jesucristo, ¿verdad? Todos aquí somos ministros en esa cuestión. Versículo 7, hermana Gloria, ¿lo alcanza a leer? Sí, desecha las fábulas profanas de viejas, ejercítate para la piedad. Sí. Fábulas profanas y de viejas. Fíjese. ¿Qué se le viene a la mente, hermana Gloria, con esto? Se me hizo, desecha, no te acerques, no tomes en cuenta a los chismes de viejas, ejercítate para la piedad. Ahí está la palabra de Dios que te guía. ¿Será que había personas viejas ahí, mujeres viejas, predicando falsamente y tenían que alejarse de eso? ¿O a qué se referirá esta frase? Más bien será, hermano, que la gente vieja ya tenemos ideas. Y entonces queremos que nuestras ideas inculcar nuestras ideas. Y entonces, pues, los jóvenes, a lo mejor, pues, por tal de no llevar la contraria, pues se involucran fácilmente. Sí. ¿No será eso? Aunque la palabra aquí, también en el griego, no hace referencia a personas viejas, sino a mujeres viejas. Mujeres exclusivamente. Mujeres viejas. Porque la Biblia también dice, pues, de que cuando eres viuda y todo, que sea una viuda que es delicada, ¿no? Las viudas jóvenes que se vuelvan a casar, las señoras ya más grandes que no anden en las casas. Ok. Se les atribuyen todas esas cosas, ¿verdad? A las personas que suelen hacer. Mana Esther. Acá en otra versión internacional, el texto dice así: rechazan las leyendas profanas y otros mitos semejantes, más bien ejercítate en la piedad. Allá no menciona a las viejas, ¿verdad? Además dice las fábulas, los mitos, ¿verdad? Hermana Doris. Hermano, efectivamente en eso que leyó Esther no la menciona, pero me vino muy relacionado con lo que yo iba a decir. Una vez escuché a un hermano que explicaba, yo no lo he investigado, solo lo escuché el hermano, de que efectivamente en esos usos y costumbres de aquel tiempo sí había mujeres grandes de edad que precisamente transmitían oralmente enseñanzas falsas, fábulas, cosas, y que como era como que dice, su pasión, su gusto, su entrega de esas mujeres viejas eran de mucho peso y llegaban a veces a formarse en la mente de los chicos o los jovencitos como algo verdadero, pero en realidad eran eso que dijo de su traducción, fábulas, leyendas, mitos. Sí. ¿Usted lo leyó o lo oyó? Lo escuchó. No, es un comentario que hizo un hermano cuando expuso esa enseñanza. Entonces, bueno, esta cuestión, sobre todo, ¿verdad? Por lo que está diciendo la hermana Esther, justamente esa versión ya no menciona viejas, ¿verdad? Porque es más el sentido de la frase, más que nos esté diciendo o que le está diciendo a Timoteo que se cuidara de las mujeres grandes que se la pasan diciendo esas cosas, más bien está haciendo referencia a lo que ellas hacían y que se asemejaba a lo que estaban haciendo los falsos maestros, ¿no? Entonces dice aquí las fábulas profanas y de viejas, ¿qué eran? ¿Qué hacían las mujeres viejas, verdad? Que estaban viudas, que ya no tenían nada que hacer más que juntarse, echar chisme. Pues eso, ¿verdad? Hacían contaban historias y decían cosas que pues eran chisme, que eran mentira y que incluso eran absurdas, ¿verdad?
Todavía existen personas así. Todavía existen personas así, ¿verdad? Que se juntan para eso, para contar cosas y las exageran todas, ¿verdad? Exageran todas y dicen que acá pasó esto y que pasó el otro, y que me apareció la Virgen, una tortilla, y exageran, ¿verdad? Las cosas y las vuelven absurdas. Bueno, las fábulas profanas y de viejas son esto. Es lo que hacían los falsos maestros. Era una mezcla de la palabra de Dios, ¿sí? Pero la juntaban con mitos, con tradiciones, ¿verdad? Que existían entre los hombres. Y bueno, enseñanzas humanas, que lo único que provocaban al final eran desviaciones de la iglesia. Acá en otra versión, bueno, también menciona como leyenda, rechaza las leyendas del mundo y otros cuentos semejantes, pues todo es falso, más bien esfuérzate en amar a Dios. Aquí lo cambia a amar a Dios. Ajá, ¿esa versión cuál es? Es también internacional, pero simplificada. Ok, una versión internacional simplificada. Esfuérzate en amar a Dios, dice ahí, ¿verdad? En vez de estar prestando atención y emocionarte, ¿verdad? Perderte en esas historias que son fabulosas, ¿verdad? Mejor dedícate en esforzarte en amar a Dios, ¿verdad? Que justamente eso es la piedad, ¿verdad? Una vida de obediencia a Dios, ¿verdad? En vez de estar pensando en esas cosas del mundo que se dicen, que se cuentan, mira, mejor agarra tu Biblia, ve qué es lo que Dios quiere de ti y dedícate a eso, ¿verdad? Deja de estar escuchando las cosas que andan contando por ahí, ¿verdad? Y de pronto se vuelve fácil, ¿verdad? Más en unos que en otros. Pablo sabía que había peligro en Timoteo, ¿verdad? Que era joven, que de pronto estamos muy dispuestos a escuchar este tipo de cosas. Esto se vuelve así como que ya de pronto como que medio tedioso y queremos escuchar algo nuevo, queremos escuchar algo diferente, queremos escuchar algo innovador, queremos escuchar algo que impresione, ¿verdad? Que cause emociones en nosotros. Y entonces podemos estar más dispuestos a prestar atención a esto, ¿no? A estos mitos, a estas tradiciones, a estos cuentos, a estas leyendas, ¿no? Pero que lo único que van a provocar en nosotros es una desviación del camino de Dios, ¿no? Nos vamos a estar distanciando de ese camino que Dios nos ha trazado. Timoteo tenía que estar bien al pendiente de estas cosas. No puede ser que uno venga aquí a predicar cuentos, a predicar leyendas, a predicar mitos, ¿no? Eso no está bien, eso no es correcto, ¿sí? Entonces yo he escuchado incluso de hermanos, un hermano luego nos decía, no, yo vi que una vez a una muchacha le sacaron un demonio. No, yo vi, todos dijeron que estaban ahí y todos lo vieron. Yo decía otro que, no, yo vi que una vez una muchacha le cortaron la cabeza y se la volvieron a poner. ¿Quién sabe? Pues él decía que era brujo. Ahora sí que quién sabe si haya sido cierto o no. Bueno, ¿cómo podemos caer en esas cosas? ¿Cómo podemos hablar de esas cosas, verdad? Cuando ya conocemos de la palabra de Dios. ¿Y cómo podemos pararnos a predicarle a la iglesia creyendo en esas cosas? ¿Verdad? No es posible. Y andarlas transmitiendo y andar diciendo que quién sabe si sean ciertas, ¿verdad? El evangelista debe tener cuidado con las enseñanzas y predicaciones, además, modernas, con temas, con cuestiones que nos llaman, ¿verdad? Que nos llaman la atención. Y eso puede suceder muchas veces, ¿verdad? Con tal de hacer nuestra predicación interesante, pues la mezclamos con temas de fútbol, ¿sí? Ya estamos haciendo la predicación, pero combinada con el fútbol, para que le entiendan, ¿sí? Y para que también les guste y para que se emocionen, ¿sí? Entonces eso, nada que ver, hermanos, ¿verdad? Porque una cosa son nuestros gustos personales que podemos tener, pero aquí no venimos a eso.
Aquí venimos a hablar de la palabra de Dios. Y hay lugares en donde apelan solamente a los sentimientos sin utilizar la palabra de Dios, ¿no? Y hablan y hablan y hablan muchas cosas bonitas, pero de la Biblia no va nada, ¿sí? La emoción, sentimentalismo, ¿verdad? Quieren llegarle a las personas, hacerlas llorar, o hacerlas rebosar de alegría, pero con puras palabras bonitas, sin utilizar nada acerca de la palabra de Dios. Hay quienes hablan de que para el cristiano solamente vienen cosas buenas, vamos a prosperar, ¿verdad? Abundancia. Y la palabra no solamente nos habla de eso, sino también de aflicciones, de adversidad, de sufrimiento, de sacrificio. Y hay quienes no quieren tocar en sus temas, denominaciones, sectas, porque se quieren entregar a esto, a lo moderno, a lo emocionante, ¿sí? Con todo eso debe tener cuidado el evangelista, ¿verdad? De no caer en este tipo de enseñanza que solamente nos llama a eso, ¿verdad? A entretener finalmente. Y pues este lugar, pues no venimos a entretener, ¿verdad? No es función, no es show, no es espectáculo para que nos entretengamos con las cosas que venimos a hacer aquí. No venimos a hacer eso. No venimos, hay lugares para entretenerse, hay lugares para divertirse, ¿verdad? Hay lugares para echar la plática, ¿verdad? Para solas esparcimiento. Para esparcimiento, para todo eso hay lugares, ¿verdad? Pero aquí venimos a adorar a Dios. Aquí venimos a nosotros a realizar una adoración de Dios, a hacer estudio de su palabra, tal cual, y Él la ha puesto para que nosotros la conozcamos, ¿verdad? Entonces, todo esto son cosas que debemos nosotros evitar, y sobre todo el predicador, ¿verdad? El evangelista, debe estar evitando a toda costa. Y más bien debe ejercitarse para la piedad, estar dedicado a eso, lo que ya dijimos, ¿verdad? La versión de las Américas, ¿verdad? Que nuestra hermana Esther ya nos dijo una versión, la versión internacional que dice, esfuérzate en amar a Dios. La Biblia de las Américas dice, disciplínate a ti mismo para la piedad. Disciplínate, ¿verdad? Disciplínate. Aunque acá dice la palabra que acabamos de decir, ejercítate, ¿verdad? Ejercítate, esfuérzate, disciplínate. La Nueva Traducción Viviente dice, en lugar de eso, en lugar de estar escuchando esas cosas, entrénate para la sumisión a Dios. Y la palabra de Dios para todos, más bien, entrénate para una vida dedicada a Dios, ¿verdad? Hermano Víctor, una sola cosa, una sola, con la cual podamos ejercitar la piedad en nosotros. Así que con la disciplina. Con la disciplina, ¿cómo podemos disciplinar nosotros? ¿Qué cosas podemos? Que disciplinarse uno mismo es como ponerse reglas, establecer cosas que uno tiene que hacer en su vida, ¿verdad? Que las quiero hacer. Por ejemplo, hermana Gloria, La puntualidad. ser puntuales para las cosas de Dios, ¿verdad? Obviamente. Hermana Doris, otra. Pues la lectura bíblica. Lectura bíblica, no dejarla de lado. Hermana Mari. Pues para la piedad, pues podría decirse para hacer buenas obras. Hacer buenas obras, ¿verdad? Esforzarnos por hacer buenas obras. Por ejemplo, hermana Marichuy, una buena obra que uno puede hacer. Ayudar a sus hermanos en alguna necesidad. Hermana Esther, otra cosa que uno puede hacer para ejercitarse en la piedad. No dejar de congregarnos, estar aquí presentes también. Hermana Rosita, ¿qué se le viene a la mente? Visitar a los enfermos, qué importante, ¿verdad? Visitar a los enfermos. ¿Ana Pina? Compartir lo que tienes con los necesitados. También, ¿verdad? A veces es entregarles algo, otras veces compartir lo que tenemos, ¿verdad? Son cosas que nos ejercitan para la piedad, ¿verdad?
Hay cosas que podemos estar haciendo constantemente, hay cosas que no, ¿verdad? Hay momentos para hacerlas, ¿sí? Pero todo eso nos mantiene ejercitándonos para la piedad. Estudiar la palabra, memorizarla, meditarla y amarla, ¿verdad? Que no la estemos leyendo por obligación, que no nomás leamos el texto así ya, se acabó, sino que meditemos en ello, ¿sí? Que la escudriñemos, ¿verdad? Que la analicemos. ¿De qué se está tratando esto que estamos leyendo? Hacer oración constantemente, ejercítese en la piedad, haciendo oración. Son cosas que debe estar haciendo el evangelista, estar haciendo oración constantemente en su vida también, para ejercitar la piedad, una oración constante y una oración sincera, vivir en obediencia, en santidad, apartarse del pecado, ¿sí? Buscar vivir una vida que los demás puedan ver, que los demás puedan alcanzar a notar, ¿verdad? Que aunque sabemos que todos caemos en pecado, ¿verdad? Sí que hay un gran esfuerzo por estarse apartando de esas cosas, ¿verdad? Estarse apartando de lo que contamina el alma. Servir a los demás, como ya expresamos ahorita, servirles, ¿verdad? Buscar ayudarles en lo que podamos hacerlo. Cada vez mejor, vamos creciendo en eso también, en nuestra manera de servir a otros. Estrechar la comunión con los creyentes también es ejercitar la piedad. Buscar a mis hermanos, estar con ellos, ¿verdad? Eso también es ejercitar la piedad. Evitar distracciones, evitar engaños, evitar estar ahí todo el tiempo metidos en cosas que nada aprovechan para la vida de uno. Y tener disposición para crecer constantemente y no como si ya hubiéramos hecho lo suficiente. Todo esto debe hacerlo el predicador. No podemos tener, no puede ser el predicador alguien que cuando le preguntan no sabe, no conoce, ¿verdad? No entiende. No puede ser el predicador alguien que nunca está en oración, que nunca comunica a Dios las cosas que quiere comunicar. No puede ser el predicador alguien que se está viendo envuelto en escándalos, ¿verdad? En cosas que no agradan, que todos sabemos no agradan a Dios. No puede ser el predicador alguien que nunca quiere servir a los demás, ¿verdad? Que nunca está dispuesto también a servirles, a ayudarles. Que ni lo conocemos, ¿verdad? Porque él viene a pararse y predicar y ya no sabemos nada de él. No puede ser el predicador alguien que no está en comunión con la iglesia, ¿verdad? Que no los busca, que no les interesa tener comunión con ellos, que no les interesa crear un lazo afectivo con los hermanos. No puede ser el predicador alguien que está siempre distrayéndose en cosas del mundo, ¿verdad? Que para las cosas de Dios tiene poco tiempo, pero si anda haciendo esto, si anda haciendo el otro, si anda haciendo aquello, ¿verdad? No puede ser el predicador alguien que no tiene ganas de crecer, porque yo soy predicador y ya, ¿verdad? Y a mí nadie me va a venir a enseñar, a mí nadie me va a venir a decir, ¿verdad? Yo sé lo que digo, yo sé lo que hago. No, el predicador siempre debe estar dispuesto a seguir creciendo, a buscar de dónde puedo aprender, a buscar qué hermano me puede seguir enseñando, a buscar qué hermano o qué hermana me puede ayudar a seguir mejorando las cosas que tengo que mejorar. Con humildad, ¿verdad? Necesita mucha humildad. Bueno, también a recibir, pues, cuando en tu prédica algo no estuvo de acuerdo con lo que estamos viendo y demás, y al final y en privado, hacerle una observación que la tome, pues, que no se ofenda, que no se... También, bueno, eso también es lo mismo, es parte de la disposición que uno debe tener para crecer, para aprender, ¿verdad? Debiera ser algo que no pase constantemente porque siendo que el predicador está dedicado a eso, pues ha estudiado muy bien lo que va a decir, ¿verdad? Eso debiera suceder muy poco, pero igualmente, ¿verdad? Puede suceder y uno tiene que tener disposición para escuchar, ¿verdad? Correcciones en cuanto a eso y que deben ser hechas con amor, ¿verdad? Con amor, con paciencia, de esa manera. Bueno, el ejercicio corporal
a diferencia del ejercicio de la piedad, es poco provechoso, le decía Pablo. ¿Verdad? Es poco provechoso, de poco ayuda. Muchas veces tiene un sentido de ego, ¿verdad? El hecho del ejercicio. Pero la piedad no, ¿verdad? Dice que ahí para todo aprovecha. Hacer ejercicio corporal, claro, podemos mencionar muchos beneficios de hacer ejercicio, ¿verdad? En el gimnasio, de salir a correr, podemos mencionar muchos beneficios. Sin embargo, aquí está estableciendo cosas que son provechosas para Dios, ¿verdad? Usted salir y hacer ejercicio, ¿en qué le aprovecha para Dios? Pues la verdad es que muy poco, ¿verdad? A lo mejor va a ser el hermano que ayuda a cargar las cosas pesadas. A lo mejor para eso sí va a ayudar. Pero de ahí en más, ¿qué más podemos hacer? ¿Verdad? En cambio, si usted se ejercita en la piedad, usted le va a servir en todo a Dios. En todo. Usted va a ser elegido por Dios para hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, el ejercitarse en la piedad tiene promesa en esta vida presente y además, no solamente va a servir usted para esta vida, sino para la vida venidera. Si usted se dedica mucho tiempo para ir al gimnasio, para hacer deporte, para ejercitar su cuerpo físico y corporal, pues puede tener beneficios en esta vida, pero definitivamente no para la vida eterna, ¿sí? Ahí a Dios no le interesa su cuerpo, ahí no le sirve de nada su cuerpo ejercitado, ¿sí? Pero si ejercitamos la piedad, dice ahí, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, lo cual también es ejercitar la piedad. Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Por eso ejercitamos la piedad. Por eso el predicador va a estar ejercitándose en la piedad. ¿Por qué? Porque espera en el Dios viviente. En Él está su esperanza, ¿verdad? No espera en alguna otra cosa. Cuando nuestra esperanza no está puesta en eso, vamos a dedicarle más tiempo a las cosas materiales y físicas, ¿verdad? Y nos vamos a desgastar por ellas. Pero el que espera en el Señor, definitivamente, que va a buscar ejercitarse en la piedad a toda costa, ¿sí?